celebrando todavía la Navidad porque es una alegría lo que sucedió ayer, que es la conmemoración, el recuerdo, la festividad de que Jesús está vivo, de que Jesús ha nacido, de que un Dios ha nacido para hacerse semejante a nosotros y para mostrarnos y dar ejemplo de la vida cristiana y de la vida como la tenemos que vivir y darnos ejemplo de que la santidad es posible porque Él mismo Jesucristo nos otorga la santidad. Entonces, hoy estamos celebrando a San Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia Católica. Este fue un mártir que apareció en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Le voy a leer lo que dice en el libro que dice Evangelio y Vida 2023. Dentro de los festejos de nacimiento de Jesús, celebramos al primer mártir que dio la vida por su nombre. Esto nos recuerda que la persona de Jesús trae gozo para los creyentes, pero es al mismo tiempo signo de contradicción. La verdad del Evangelio es difundida en medio de persecuciones y odios que muchas veces provienen de personas más cercanas. No dejaremos de anunciar cuánto amó Dios al mundo hasta encarnarse y hacerse uno de los nuestros. No dejaremos de proclamar que el amor de Dios trae luz y vida, aunque muchos prefieran la oscuridad. En todo momento confiamos que el Espíritu Santo nos sostendrá, como sostuvo a San Esteban, para permanecer fieles. El Evangelio de hoy es Mateo 10, del 17 al 22. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos, para que los entreguen. No se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu del Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Vean qué importante lo que dice, que seremos odiados por causa del nombre de Jesús, pero el que persevere hasta el fin se salvará. No nos tenemos que preocupar porque nos vamos a salvar si aguantamos las persecuciones, que somos bienaventurados si aguantamos persecuciones, porque la bienaventuranza nos dice que bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentiras sobre vosotros, mintiendo, porque entonces en la persecución por causa justa, por la causa de Cristo, es donde está la bienaventuranza, es donde está la felicidad plena que solo Dios nos puede dar. Y eso es lo que tiene nuestra fe, que en el martirio podemos encontrar el amor del Cristo crucificado. Bueno, hoy quiero hablar del martirio porque hoy es el día de San Esteban y vamos a hablar sobre el martirio. ¿Qué es el martirio? Para empezar, el martirio lo que es martus, que significa testigo, que testimonia
original de la palabra mártir, ha reconocido diferentes tipos de martirio para expresar otras maneras de llegar al paraíso, unas formas en las que un cristiano podría dar testimonio fiel del Evangelio sin morir por ello. O sea que no necesariamente morís en el martirio por causa justa. O sea, el martirio, si bien se usa para decir que es un santo que murió por la causa justa, que vieron que los mártires son representados con las palmas. Por ejemplo, es muy característico las palmas en San Expedito. Esos son los mártires que mueren en calidad de mártir, en calidad de morir por Jesucristo. Ese es un tipo de martirio y es lo que más comúnmente escuchamos, el martirio, que es el martirio rojo. Sin embargo, hay un tipo de martirio que consiste en vivir la vida cristiana. Voy a seguir leyendo una antigua homilía de Irlanda, escrita a finales del siglo VII. Ofrece un resumen perfecto de los tres tipos de martirio. Existen tres tipos de martirio que se consideran una cruz para el hombre, a saber, martirio blanco, verde y rojo. Martirio blanco consiste en que un hombre abandone todo lo que ama por devoción a Dios, aunque allí sufriera ayuno y labores. El martirio verde consiste en que a través del ayuno y el trabajo uno se libere de sus deseos malignos o sufra angustias de penitencia y conversión. Por este relato y por otros escritos más, el martirio blanco se define habitualmente como el ser perseguido a causa de la fe, pero sin derramar sangre alguna. Consiste en vivir una vida valiente por Cristo, pero sin que la pidan morir por ello. El martirio verde, por su parte, es más específico y se centra en la penitencia y el ayuno extremo por amor a Dios. Este tipo de martirio se asocia normalmente con los eremitas de Egipto, que influyeron enormemente en el monacato irlandés. Esto explica por qué tantos monjes irlandeses se retiraron a lugares de extrema solitud y clima severo. Un ejemplo claro es el monasterio Charlie Michael. El martirio rojo, por su punto, se refiere a entregar la vida física, dando testimonio hasta la muerte. El rojo en este caso se asocia con la sangre derramada. Estos tres martirios representan diferentes caminos hasta el paraíso, pero todos comparten una cosa en común: un corazón ardiente con el amor de Dios. Podría decirse incluso que estos son tres caminos de amor. Vean, tres caminos de amor, formas en las que podemos expresar nuestro amor a Dios y su misericordia hacia nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de martirio, no solamente estamos hablando del martirio que sufrió San Esteban, por ejemplo, que sufrió el martirio de entregar la vida por Cristo y derramar su sangre. Además, vean el martirio ese, cuánto debe agradar a Dios, porque derrama la sangre propia por la causa justa. Ahora bien, vamos al martirio verde, que este es la penitencia y el ayuno extremo por amor a Dios. Esta es una entrega más grande a Dios, que se hace más en lo personal, en lo espiritual. El martirio blanco dice que es ser perseguido a causa de la fe sin derramar sangre alguna, sin que tenga que morir por ello. Esto lo podemos observar en el Padre Pío, que tuvo que sufrir muchas cosas. Tuvo que sufrir injurias y calumnias por causa de su santidad
A San Esteban se le llama protomártir porque fue el primer mártir de toda la Iglesia Católica. San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. Habló y defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto. Por tal razón la tradición señala que fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación, el Sanedrín, para ser acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Sin embargo, el santo no se atemorizó y por el contrario pronunció un impresionante discurso en el cual fue recordado toda la historia del pueblo de Israel, Hechos 7, y a través del cual exhortó a los judíos a rectificar, reprendiéndolos por haber llegado al extremo de no solo no reconocer al Salvador, sino de haberlo además crucificado. Lleno de ira, estos lo arrestaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo, el futuro San Pablo, que se convertirá por las oraciones de este mártir y que aprobaba aquel delito. Mientras lo apedreaban, Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas digo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto murió. Los cristianos lo rescataron y dieron su cuerpo digna sepultura. Vean qué interesante la muerte de San Esteban. Yo no lo conocía como había muerto este santo, y entonces ahora lo estoy viendo, pero me llama la atención esto que dice que Señor, recibe mi espíritu, y me hace acordar a cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y me hace acordar cuando Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces vean esto, qué interesante cómo se asemeja a Cristo en este sentido. Dichoso tú, Esteban, que por proclamar tu amor a Cristo en la tierra te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo. A que seamos muchos, muchísimos los que con nuestras palabras y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en nuestra vida y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén. Entonces, este es San Esteban, un santo que murió defendiendo a Cristo. Su fiesta se festejó el 26 de diciembre y hoy estamos el 28 de diciembre, porque yo lo empecé a grabar el 26 y ya hoy es 28 porque tardé en grabar el video. Entonces no pensaba hablar de los santos inocentes, pero como es 28 y hoy fui a la misa por los santos inocentes, entonces ahí mismo en la misa se me ocurrió que iba a agregar esto que estoy agregando de San Esteban y esto que estoy agregando ahora de los santos inocentes. Así ya tocó el tema y ya está. Entonces vamos a hablar de esta fiesta, que esta fiesta es en conmemoración a los mártires. No es eso que dicen inocente palomita, esas cosas que hoy lo toman en Estados Unidos. Más que nada acá en Argentina no le damos mucha importancia a eso, que lo toman como
intento de matar al recién nacido Jesús. Esto es según lo que nos dice la Biblia. Entonces vean, esto es el Día de los Santos Inocentes. Pero vean cómo lo que hacen muchas veces es deformar las cosas y te lo hacen algo nada que ver. Les voy a leer lo que dice Así Prensa. Hoy celebramos a los santos inocentes, los niños asesinados a causa de Cristo, el Mesías. Cada 28 de diciembre la Iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes, aquellos niños que murieron por órdenes del rey Herodes cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Herodes pensó que con esta cruel medida se liberaría de Cristo, el Mesías esperado. Estaba dispuesto a hacer lo que sea por mantener su poder, y ciertamente las noticias sobre el nacimiento de un rey que habría de gobernar a su pueblo lo aterrorizaban. Aun con todo en contra, el Hijo de Dios logró salvarse gracias a los cuidados de San José y Santa María. Trágicamente, la sangre de estos inocentes fue derramada para que Cristo viva. Y aunque no lo supieran, en aquel momento Dios Padre los constituyó mártires, es decir, testigos del sacrificio de su propio Hijo. Bueno, y también vean cómo el otro día estábamos hablando de San José con los videos que estoy haciendo cada 26 de cada mes. Estábamos hablando de que San José huyó a Egipto en este momento, de que el rey Herodes quería matar al niño Jesús, porque ya como que se venía vociferando que era el Mesías esperado. Entonces tuvieron que ir a Egipto, y ahí se cumplió la profecía. Cuando volvieron de Egipto, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vean el papel de San José y de la Virgen María. Vean el papel que tienen los padres. Es un papel de protección de la muerte. No dejar que tu hijo muera. Entonces, por algo es tan grave el pecado del matar al niño en el vientre de la madre, que no se puede decir la palabra acá en YouTube, porque si no, a YouTube no le gusta esos temas, pero bueno, ya entenderán de lo que se refiere la palabra esa con A. Y hoy estaba pensando en esto en la misa, qué grave que es ese pecado, porque el padre de hoy lo que hizo fue hablar en la homilía de algo que le pasó con una pareja, un matrimonio que quería tener un hijo, quedaron embarazados y a los 3 meses pierden el bebé. Ellos ya claramente se estaban sintiendo padres, estaban muy ilusionados con ese niño que iban a ser, y a los 3 meses fallece el niño por causa natural. O sea, a los 3 meses de gestación. Y lo que más me quedó pensando es esa pareja ya a los 3 meses de gestación se sentían padres, y claramente lo eran, pero el bebé no pudo llegar a término. Pero hay gente que a los 3 meses está viendo cómo sacar de ahí al niño sin vida. Entonces vean qué serio que es, qué serio realmente que es eso, porque realmente no es algo bueno, y hoy en día lo quieren hacer ver como si fuera algo bueno y algo que
pero yo creo que esos niños estarán en el cielo, esos niños que se pierden por la palabra con A, espontáneo. Pero bueno, eso no estoy informada, habría que ver en la catequesis si es que cómo es. Pero yo supongo que sí, que estarán, que son niños que no pueden nacer, pero que de igual manera van al cielo con Dios y después se los encontrarán en el cielo. Dice, el evangelio de hoy es Mateo 2, del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Vean que dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y vean que hay gente protestante que dice que María no es la madre de Jesús. Y el mismo evangelio lo dice, que es la madre de Jesús. O sea, tienen esta herejía de que María es madre de la parte humana de Cristo, más no de la parte divina. Sin embargo, esa es una herejía que ya fue sancionada por la iglesia hace mucho tiempo. Dice: José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Qué impactante esto que dice: no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Y realmente, ¿cómo puede haber consuelo humano en la pérdida de un niño? Realmente no hay consuelo que un humano, una persona como nosotros, pueda dar a alguien. El único consuelo es Dios, es Cristo, en esos casos, en todos los casos, pero en esos casos es que uno como va a comprender la muerte de un niño inocente si no es entendiendo que Dios todo lo hace perfectamente. Y bueno, el padre también hablaba de que la verdad fue una homilia corta, pero tuvo bastantes cosas que dijo. Bueno, el padre hablaba de que, ¿cómo era esto? De que de la vida que uno tiene, ¿no? De que veamos nuestra vida, evaluemos nuestra vida, veamos si estamos llevándola acorde a Dios, porque es mejor calidad que cantidad, y que hablaba de que es mejor tener una vida, o sea, no hablaba de esta idea, yo realmente no me acuerdo mucho de las palabras exactas, pero era esta idea de que mejor una vida corta, pero que te mueras así, que te vayas al cielo. Eso no lo dijo el padre, lo estoy diciendo yo. Pero mejor
años y hago de todo para vivir hasta los 100 años. Como estaba viendo el caso de un hombre multimillonario que vive para vivir más, o sea, vive todos los días, se pone a hacer determinada dieta, determinados ejercicios, determinados estudios médicos para vivir mucho tiempo. Y había un comentario que decía, y mira si lo atropellan. Y claro, dice, lo atropellan, ya está. Todo ese esfuerzo que hizo ya se fue porque se murió por una causa que no es natural. Y es como es esto de querer ser Dios, querer reemplazar el lugar de Dios. Y la verdad que no se vive bien queriendo reemplazar el lugar de Dios, no se vive tranquilamente, porque realmente hay cosas que se nos escapan a nosotros y hay cosas que todo está en manos de Dios, nada se le escapa a Dios, entonces que mejor que dejarlo todo en manos de Dios, que Él es el que controla todo. Nosotros sabemos que si dejamos todo en manos de Dios, todo va a ser bueno, todo va a concluir en algo bueno para el alma, si nosotros aceptamos la voluntad del Señor. Y si nosotros no la aceptamos, corremos el riesgo de que esa cosa que estemos haciendo no sea buena para nuestro alma y nos pierda en el camino. Porque la palabra nos dice que vayamos por el camino estrecho por el que pocos van. No vayamos por el camino ancho por el que muchos van. El camino estrecho es el camino donde pasan las cosas y dejamos que pasen, simplemente aceptando la voluntad de Dios. Ese es el camino estrecho, es el decir, no sé, algo cotidiano que nos pasa, ¿no? A lo que tomamos transporte público, no sé, perdí el transporte público, decís, y como que te queda mal porque vas a llegar tarde y después decís, tenés dos opciones, ponerte mal y enfurecerte porque perdiste ese transporte público, o ponerte feliz y agradecer a Dios porque ese transporte que perdiste, porque perdiste ese transporte, ponerte feliz y decirle gracias a Dios porque perdí ese transporte, porque vos no sabes, capaz que lo perdiste y ese transporte lo que pasó es que volcó, uno no sabe de lo que se está librando por simplemente aceptar la voluntad divina. Así que démosle gracias a Dios por todo lo que nos sucede, porque Él sabe lo que está haciendo. Y no querramos decirle a Dios cómo hacer las cosas. La santidad también se trata de que nuestra voluntad sea acorde a la voluntad de Dios, que no queramos cosas que nos hagan mal al alma, porque Dios en la santidad, en este camino de la vida, que es el camino a la santidad del cielo, es el camino de aceptar esta voluntad. Si no aceptamos la voluntad, entonces no podemos santificar nuestro corazón. Tenemos que confiarnos a Dios como niños pequeños, como Jesús
lado está el mal. La Biblia nos dice que no confundamos el mal con el bien. Dice, ay de quienes a lo malo lo llamen bueno y a lo bueno lo llamen malo. Así que no confundamos las cosas. Hay bondad y hay maldad. La bondad está con Dios y la maldad está con el enemigo. Y de esto nos habla la lectura del apóstol San Juan en la lectura de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, de 5 al 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de la vida de Jesús y que ahora le anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesión ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Bueno, hasta que llegó el video de hoy, así que los despido hasta el siguiente video, en el nombre del Padre y del Hijo